¿Cómo están? Buenos días. Ya es jueves. Increíble que en cuarentena las cosas a veces parece que vuelan. Bueno, también por la cantidad de trabajo que tenemos. Jueves 11 de junio y ya salió el dato que estábamos esperando en este día jueves, que se relaciona con el pago de subsidio por desempleo, el número de solicitudes que se registraron la semana previa. Hay que hablar de eso, pero hay que hablar también de lo que está pasando en la Bolsa de Valores de Nueva York cuando estamos viendo un fuerte repliegue, un reacomodo, una toma de ganancias. Lo que quiero decir con eso es que estamos viendo una fuerte caída hoy de lo que son los principales índices bursátiles. Ya estoy en comunicación con José Luis de Haro, de allá en Nueva York, y me encanta lo que tienes de back, porque son los operadores del mercado. Me da nostalgia, primero porque cada vez es más electrónico, y segundo porque la reapertura del MICE pues es con restricciones, y algún día anhelo ver a ti allá adentro y a esa gente también caminando. Completamente, Gaby. Espero que sea pronto. Yo las conversaciones que he ido teniendo con gente del NYSE parece que en las próximas semanas, quizá el mes de julio, agosto, podríamos intentar volver a ese parqué, como me gusta llamarlo a mí, pero de momento parece que la negociación va a continuar siendo limitada, como estamos viendo hasta ahora desde el pasado 26 de mayo. Oye, bueno, estoy revisando el dato de los jobless claims. Salió un poquito menos, mejor de lo esperado, es decir, más bajo el número de personas que solicitaron ese subsidio. ¿Qué otros detalles tienes del informe? Básicamente, Gaby, aquí lo que hay que destacar es la tendencia a la baja que seguimos viendo desde los picos máximos que vimos en los últimos meses de marzo, los primeros comienzos de abril. Un dato que ha quedado en 1,54 millones, se esperaban alrededor de 1,6 millones, y todo eso indica la tendencia que estamos viendo a medida que los 50 estados del país ya han reabierto, han comenzado esa desescalada en mayor o menor medida. Y ahora la pregunta es el papel que vamos a ver en la posibilidad de que sigamos viendo una segunda oleada de infecciones en un momento en el que aquí en Estados Unidos ya se ha superado el 2 millones de infecciones, y en el que estados que previamente parecían no haberse visto tan afectados por el coronavirus, en estos momentos están viendo un repunte, y todo eso podría embadurnar y dificultar mucho más esa recuperación y el mercado laboral de Estados Unidos. 1,5 millones de trabajadores pidieron el pago del subsidio por desempleo. Obviamente vamos en 12 semanas, ¿no? Se esperaban 1,6 millones. La parte que tú estás diciendo es increíblemente importante. Hay ya todo este debate si los números que estamos viendo en Texas, en Arizona, entre otros estados, representan el número de casos que va en aumento, y la pregunta del mercado es, ¿ya estamos en esa segunda ola? ¿O es que están aumentando porque hay mayor testeo? Y en lo que yo estaba escuchando los especialistas, pues no parece que el dato sea porque hay más testeo. Entonces empieza esa pregunta. Pero claramente, José Luis, Jerome Powell nos dejó ayer muy clarito: quienes estaban esperando una reactivación, pues no va a pasar, y no va a pasar porque vamos a mantener la tasa de interés muy baja, y esa es una buena noticia, pero es una mala noticia. Completamente, Gaby. Como siempre, podemos ver la necesidad de mantener el dinero barato entre el 0 y el 0,25% como una medida que va a seguir apoyando a la economía, va a seguir garantizando la liquidez, pero obviamente el hecho de mantener las tasas de interés a un nivel tan bajo quiere indicar que de momento la economía no va a haber un repunte como el que se espera, incluso aunque la propia Reserva Federal indicase que el próximo año vamos a ver un crecimiento del 5%, un 3,5% en 2022. Esa inflación, esos precios van a continuar relativamente tímidos, y sobre todo la tasa de desempleo va a continuar elevada. Todo ello indica que el Banco Central estadounidense va a tener que seguir tomando esas medidas para, sobre todo, soportar
a la economía. Es importante el tener en cuenta también, por ejemplo, cuando miramos esas proyecciones ya más a largo plazo, más allá de 2022, esa tasa de desempleo ocuparía el 4,1%, es decir, no vamos a volver de momento a largo plazo a los niveles previos a la crisis, con lo cual eso también da una perspectiva del impacto que está teniendo toda esta situación en el mercado laboral de Estados Unidos, y también es importante el tener en cuenta todas las facilidades que ha puesto en marcha la Reserva Federal. Había un cambio en ese comunicado, sobre todo en lo que se refiere a la compra de bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas. Previamente siempre decía que iba a comprar cantidades lo que fuese necesario. Ayer hacía un pequeño cambio indicando que por lo menos va a seguir comprando a los niveles actuales. Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis en marzo hasta ahora esa compra de activos ha ido reduciéndose un poquito, y todo eso da una mayor flexibilidad a la Fed, que de momento parece que no va a mostrar un compromiso a indicar una compra concreta como ha hecho en el pasado sobre esos activos para tener margen de maniobra por si acaso vemos un empeoramiento de la economía, Gaby. Dos cosas que son importantes de lo que está señalando, y yo te agrego de las declaraciones de ayer en la conferencia de prensa remota de Jerome Powell. Hay empleos, millones de empleos que, bueno, nos vamos a tardar en recuperar, pero también hay empleos que ya no van a regresar, negocios que ya no van a sucumbir, pues, industrias que se van a transformar, y esto está pensado también en cómo se acelerará la robotización y cuánto estos empleos van a empezar a dejar de ser esenciales, por un lado. El otro tema muy importante del que tú estás hablando es el apoyo adicional que dice Jerome Powell que se necesita del lado del Congreso. $3 billones se han aprobado. Hay que recordar que a fines de julio vence, ya que estamos hablando de las solicitudes de subsidio por desempleo, pues esta medida con la que se pagan $600 adicionales a los trabajadores que se quedan sin trabajo, pues, en lo que son los subsidios por desempleo. Pero eso se acaba en julio. Y lo que también podría estar acabando en julio, pues son otras medidas que están aliviando al sector. Y esas otras medidas, José Luis, pues tienen que ver con el evitar que haya desalojos, evitar los desalojos, con lo que sería de personas que no pueden pagar la hipoteca o la renta. Nos hemos quedado un poquito con el problema técnico, pero creo que me oíste. El empleo y el tema de las medidas que van a expirar en julio, beneficios y medidas, alivios para que no te saquen de tu casa si no puedes pagar renta o no puedes pagar, pero también lo de los $600 adicionales. Lo que a mí me preocupa es que parece que hay un debate muy serio que en el Congreso entre legisladores que no quieren en este momento hablar de dar más apoyo. Completamente, Gaby. De hecho, ya hemos visto cómo los demócratas que tienen el control de la Cámara de Representantes pasaban un proyecto de ley hace un par de semanas en el que se aprobaba un estímulo fiscal adicional de otros 3 billones de dólares. Y precisamente en el mismo se incluían la extensión de algunas de las medidas que mencionas. Es muy importante el tener en cuenta que precisamente la expiración de algunas de los programas que han estado apoyando precisamente que los estadounidenses no sean desahuciados, el que las compañías puedan retrasar el pago de alquileres es clave, porque muchos economistas apuntan que en el momento en el que esto expire podríamos ver una segunda oleada, no de infecciones, sino realmente un elevado número de impagos, quiebras y demás, y eso podría dificultar aún más esa recuperación. Esa oleada de impagos podría llegar en otoño y luego seguir extendiéndose hasta la próxima primavera. En ese programa de los demócratas se incluía también ayudas a los estados y a los gobiernos locales. Es muy importante también el tener esto en cuenta, porque se habla de que estos necesitarían por lo menos otro $1 billón de dólares para poder ajustar esos presupuestos, pero sin embargo en la Cámara Alta, con el control de los republicanos, parece que sigue reduciendo la capacidad del próximo plan de estímulo. Esta semana escuchábamos a Mitch McConnell hablar de que podríamos estar hablando de alrededor de $1 billón de dólares. Los republicanos siguen apostando más por recortar ese impuesto sobre la renta. También quizá la posibilidad, según aseguraba el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, durante la jornada de ayer, de entregar más cheques directos, pero sin embargo
Estas son medidas cortoplacistas que realmente Claro. no ayudan a apuntalar esas necesidades que van a tener realmente los consumidores estadounidenses a medio plazo y que podrían, como comentábamos, retrasar esa recuperación económica. Te doy dos temas más para conversarlos contigo para cerrar. El primero, se habla de si hay o no un riesgo de deflación, 3 meses consecutivos que han caído los precios, el IPC, el índice de precios al consumidor. Sin embargo, ayer más o menos lo desmenucé yo de este lado, hablando de los precios de los alimentos, por ejemplo, que es, digamos, que es el rubro aislado que muestra importantes subidas y que le está pesando a los hogares, lo mismo que el tema del alojamiento o la vivienda. Pero los economistas, desde mi lado, lo que yo he leído y lo que he platicado con los economistas, pues esta data no es confiable, este momento es atípico, no se puede hablar de una tendencia deflacionaria, quizá en 2021 podríamos hablar de el riesgo de estanflación, estancamiento con inflación, pero no en este momento un riesgo enorme, latente o real de deflación. ¿Qué has oído tú? Ahí coincido con esa perspectiva y con la gente con la que he ido hablando durante las últimas jornadas, indica precisamente que no vamos a ver de momento un panorama o un escenario de deflación, pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que incluso antes de la pandemia eso le ha costado mucho a la economía estadounidense y quizá en general a las economías avanzadas el generar inflación, en generar que esos precios continúen al alza, precisamente porque venimos ya de una crisis previa en la que se han tomado medidas excepcionales, especialmente desde el punto de vista de política monetaria e incluso después de adoptar esas medidas ha costado el generar esa inflación, esos precios. En estos momentos, básicamente, incluso si miramos las proyecciones de la propia Reserva Federal, ese panorama de deflación parece que estaría descartado porque esos niveles siguen situándose entre el 1,9 y el 2% objetivo de la Reserva Federal este año, el que viene y para 2022. Pero obviamente todo esto es una situación que va cambiando continuamente, Gaby, y podríamos ver cómo no se alcanzan esas metas y tenemos que tener en cuenta también que aunque haya una excesiva liquidez en el mercado, esto no tiene por qué realmente impulsar los precios durante los próximos meses y durante los próximos años. Y por supuesto que dependemos de también la demanda y de que se recupere la demanda, y eso significa que dependemos del consumidor, y el consumidor depende de que haya vacuna o de que haya certidumbre de que salir no le va a representar un riesgo, y eso nos conviene a todos y a la economía. Mi última pregunta, y yo quiero que lo enfoquemos lo más aterrizado posible, porque empecé la semana hablando de estas grandes compañías, ya se volvió un tema incluso de Wall Street Journal y de los canales especializados, ya sabes de qué hablo, estas importantes subidas que han tenido los precios de las acciones de compañías que están en quiebra. Yo hablé de Hertz porque se volvió trending topic el lunes, hubo televidentes que me preguntaban qué pasaba. Hay una combinación de factores, claro, estas reaperturas y esta esperanza de reaperturas, pero estas son empresas que se están reestructurando y típicamente las acciones de estas compañías, las que se van reestructurando bajo el Chapter 11, se diluye ese valor. Y ahora estamos hablando de una apuesta que están haciendo muchos inversionistas muy arriesgada, pero la acción está subiendo. Yo te pido que me des tu lectura sobre eso, cuando ya sabemos que las comisiones para un inversionista retail, o sea, menor, pues ya no existen en muchos casos. Cuando estamos mucho tiempo guardados en casa no tenemos mucho que hacer. Cuando el ahorro no te lo premian en un banco como si te lo podría premiar la renta variable. Cuéntanos. Pues aquí podemos ver distintos factores, Gaby. Quizá el más interesante es el que mencionabas. Muchas de las plataformas online de inversión ya no cobran una comisión. Especialmente estamos viendo aplicaciones como Robinhood que utilizan muchos millennials, la que lideraba esta situación. Y precisamente son estos millennials y estos usuarios de este tipo de aplicaciones los que han invertido durante la última semana y las últimas semanas en compañías como Hertz. Incluso más de 96.000 personas abrían posiciones en este tipo de compañías que, como comentabas, están en ese capítulo 11 de la ley de quiebras,
que implica una suspensión de pagos y una reestructuración de las actividades. Algunas de estas compañías luego abandonan ese capítulo 11, son mucho más ágiles y pueden volver a ser mucho más rentables que anteriormente. Pero, sin embargo, lo importante aquí, Gaby, es más esta situación de las compañías que se han acogido al capítulo 11 e incluso también de lo que se consideran como penny stocks, es decir, esas compañías que cotizan por debajo de $1 y que la última semana han llegado a subir hasta un 80%. Esto, para muchos expertos, son síntomas de esa euforia que podríamos estar viendo en el mercado de renta variable y que es uno de los pasos previos precisamente a una próxima corrección que quizá podríamos estar materializando en estos momentos después de que ya hayamos visto 3 días consecutivos de caídas para el Dow Jones y en estos momentos parece que va a reabrir la jornada de hoy con caídas importantes de alrededor de 800 puntos. Es cierto que en algunos casos esa reestructuración y ese capítulo 11, como hemos comentado, sí que ayuda a generar una compañía mucho más saludable, pero realmente el estar invirtiendo en compañías en estos momentos que están en pleno proceso y que no se sabe si realmente van a poder salir de ese capítulo 11 y van a contar con la aprobación de un juez, porque todo esto está supervisado por un juez de quiebras, es algo muy especulativo y es algo que también implica muchísimos riesgos. Exactamente, yo por eso lo quería decir, porque hay gente que te puede, y como periodistas podemos encontrar historias de éxito de quienes han invertido en ese tipo de apuesta riesgosa, pero vamos, el Wall Street Journal hablaba de echar los dados como si estuvieras en Las Vegas, aprovechando que ya reabrió Las Vegas, ¿no? Cuando te metes a hacer este tipo de inversiones. En fin, para quienes tienen estómago, nervio, espina dorsal así tan resistente, la verdad que adelante, esta no es una recomendación, es solamente decir eso está pasando. Espero que estés bien. Muchas gracias, Gaby. Como siempre, un placer compartir contigo el panorama económico y financiero de Estados Unidos.